Esta es la historia de una joven enfermera llamada Sininat. Siendo una chica sencilla, se convirtió en general de aviación y luego en reina. Todo ello gracias al favor del rey Rama X de Tailandia, que se enamoró de la muchacha y la colmó de fantásticos favores. Es cierto que, más tarde, la chica se arrepintió amargamente de haber encontrado al rey tailandés en el camino de su vida. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Cómo acabó esta increíble historia de ascenso y caída? Mira el vídeo sobre la monarca más escandalosa de nuestro tiempo y no olvides de darle like. Empecemos. Sininat, una niña con un destino increíble, nació en 1985. Sus padres vivían en la pobre provincia de Nan, descuidada por los turistas. Se alegraron mucho cuando Sininat se licenció en enfermería. Su padre soñaba con que su hija se convirtiera en médico en la clínica del pueblo. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Se convirtió en la reina de un país de 70 millones de habitantes. Un ascenso tan alocado no puede calificarse de accidente. Cuando Sininat cumplió 20 años, decidió cambiar bruscamente de vida. Dejó la medicina y se alistó en el ejército, ingresando en el cuerpo de guardaespaldas. Probablemente este habría sido el final de la historia, pero el servicio de guardaespaldas era de la realeza. Sininat se entrenó junto a los hombres y superó a muchos de sus compañeros en sus habilidades. Aprendió a luchar en la jungla, a saltar en paracaídas e incluso a pilotar aviones. En una de las misiones se le encomendó proteger a la primera persona del estado, el rey Rama X. Esta misión supuso un punto de inflexión en el destino de la muchacha. El monarca no pudo resistirse a la joven guerrera y se lanzó de cabeza a una relación amorosa. Para entonces, Rama X contaba con un harén de una docena de concubinas. Los parientes del rey creían sinceramente que Sininat sería la 11ª, pero se equivocaron cruelmente de cálculo. El rey se enamoró tanto de la muchacha que le dio el título de reina. Se trata de una violación impensable de las tradiciones locales, que se registró por última vez en Tailandia hace casi 100 años. El entonces gobernante, Rama VII, hizo algo parecido y solo milagrosamente se escapó de ser derrocado. Sin embargo, los tiempos han cambiado. En julio de 2019, los tailandeses recibieron con júbilo la noticia del título real de Sininat. Debido a su belleza y a su inusual destino, era muy popular entre la gente. En Tailandia la llamaban Princesa Ángel. Y 3 meses después, el ángel fue encarcelado en una prisión para criminales especialmente peligrosos. ¿Qué ocurrió en el reino? Para explicar este repentino cambio de actitud hacia la esposa de Rama X, es necesario conocer mejor a este hombre. Se trata de un hombre fuera de lo común. Los propios tailandeses consideran a su monarca, por decirlo suavemente, extravagante. Encabezó el estado en 2016 en relación con la muerte de su padre. Rama tenía entonces ya 66 años. Una larga espera hasta el trono y una vida turbulenta se reflejan notablemente en la personalidad del rey. De joven, el futuro rey tuvo tiempo de combatir como piloto en Vietnam y Camboya. Al mismo tiempo, el joven Rama llevaba una activa vida personal. Antes de Sininat, tuvo 3 esposas oficiales, incluida su propia prima Soamsawali. El hombre no tardó en enfriarse con ella y tuvo un harén y amantes aparte. Una de ellas, una actriz llamada Yubadhida, se convirtió en su segunda esposa. Pero engañó al rey con el mariscal del aire de Tailandia. Cuando Rama se enteró, montó en cólera. Hizo que degradaran al mariscal al rango de soldado raso y organizó una auténtica cacería de la esposa infiel. Yubadhida tuvo que huir al extranjero con sus hijos. Entonces su marido se vengó de ella de una forma muy sofisticada. Publicó en internet fotos de su mujer desnuda que, sin embargo, gustaron a mucha gente. El futuro monarca se casó por 3ª vez en 2001 con una chica joven Srirasmi de familia sencilla. Este matrimonio duró solo 3 años. Los parientes de la esposa ejercieron influencia sobre la persona real y se produjo una corrupción desenfrenada. Esto acabó en divorcio y la exesposa fue a la cárcel. En 2019, Rama se casó por 4ª vez con una azafata llamada Sudhida. En mayo de ese año, ella fue coronada y, pocas semanas después, Rama se vio envuelto en un tórrido romance con Sininat. El hombre estaba dividido entre las 2 mujeres. Por supuesto, no podía casarse oficialmente con Sininat. Sin embargo, la amaba tanto que decidió romper la tradición otorgándole el título de reina consorte. Esto significaba que recibía todos los privilegios de una reina, pero sin derecho a heredar el trono tras la muerte del rey.
Como resultado, Tailandia tiene una situación única. El país tuvo un rey y 2 reinas. Una legítima, era Sudhida, y la otra semilegítima, era Sininat. La intriga era que Sininat era muy popular entre el pueblo llano. Los tailandeses la idolatraban literalmente y estaban dispuestos a llevarla en brazos. Este doble poder femenino no podía durar mucho. Hubo complejas intrigas y conflictos en palacio. Al final, Sudhida, la esposa legítima, se impuso. Consiguió convencer a la familia real y a la élite tailandesa de que solo podía haber una reina en el país. De lo contrario, el Estado se veía amenazado por problemas que, si Rama X moría, podrían desembocar en una guerra civil. Estos argumentos repercutieron en el propio monarca. Se fabricó burdamente un caso criminal contra Sininat. La acusación principal era falta de lealtad a la monarquía. De acuerdo, con un mínimo esfuerzo en tal acto se puede acusar a casi cualquiera que dijera algo innecesario. Y entonces comenzó la locura. La mujer fue despojada de todos sus honores, del rango de general de división del Ejército del Aire y del título de reina. Parecería que este era el final de la historia. Sin embargo, en lugar de un castigo simbólico, la mujer fue internada en una prisión para criminales especialmente peligrosos condenados a cadena perpetua o condenados a muerte. Esta prisión tiene mala fama y las condiciones de los presos son horribles. Al parecer, la legítima reina de Tailandia se vengó así de su odiado rival. Sininat ha pasado cerca de 1 año en prisión. Las condiciones de su detención fueron tan duras que la exreina aceptó su destino y se preparó para la muerte. Y entonces ocurrió otro milagro en la vida de la mujer. En agosto de 2020, el jet privado del rey Rama aterrizó cerca de la prisión donde estaba encarcelada Sininat. Su cabina estaba completamente vacía, y la tarea de los pilotos consistió en subir a bordo a la única pasajera, Sininat. En cuanto se calmaron las pasiones, el rey aún encontró la forma de liberar a su amada y sacarla del país. La mujer, apenas con vida, fue llevada de la prisión al avión, que despegó inmediatamente. El avión se dirigió a Europa, donde se encontraba en ese momento el rey de Tailandia. En menos de 10 horas, Sininat estaba en un hotel balneario de 5 estrellas en una ciudad turística del sur de Alemania. Allí la esperaba el rey, y, según testigos presenciales, la conversación con él duró muchas horas. ¿De qué hablaron? Nadie lo sabe, por supuesto. Tal vez el monarca se disculpaba con la mujer que amaba y luego condenó a sufrir en la peor prisión de Asia. O tal vez simplemente recordaban días más felices y se alegraban de que esta terrible situación se hubiera resuelto con éxito. Sea como fuere, Sininat ya no es reina, pero tampoco prisionera. Reside en Alemania. Y solo ella sabe si está contenta o arrepentida de haber decidido un día cambiar el destino de enfermera en una clínica rural por el de Princesa Ángel. ¿Qué le parece esta historia? Escribe en los comentarios. Suscríbete al canal, dale a me gusta. Hasta pronto.